Hoy nos acompaña un gran invitado especial. Con nosotros se encuentra un maestro de la música, una persona que cuenta con una larga trayectoria musical, un artista de talla internacional. Nos referimos al ex vocalista de la agrupación uruguaya Los Iracundos, el señor Ricky Parrado, mejor conocido como el último iracundo. Le queremos dar la bienvenida a este su espacio para conversar un poco sobre la trayectoria musical, sobre sus experiencias y los nuevos proyectos musicales que él nos trae. Adelante, Ricky, las cámaras y micrófonos de este medio son todas suyas. Adelante. Bueno, para mí es un honor, digamos, a través de esta distancia. Se escucha bien ahí, ¿verdad? Para mí es un honor a través de esta distancia y con la cuestión mediática podamos estar tan cerca, tú en este caso, con tu programa, yo y la gente que nos está mirando. ¿No? La verdad que para mí un honor y muy contento. Bueno, bienvenido. Queremos conocer parte de la trayectoria de este gran músico, pero quizás vamos a iniciar esta entrevista preguntándole quién es Ricky Parrado, quién es el artista, el intérprete que perteneció a esta agrupación. Muy buena pregunta. Bueno, me presento yo, quien les habla, Ricky Parrado. Yo me recuerdo que debuté con solo 5 años en radio en un lugar que se llama San Miguel de Tucumán, Argentina. Ahí debuté cantando las canciones de Leo Dan, porque recién estaban apareciendo sus primeras canciones. Y para entonces estaba de moda esa canción que decía: ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no está. Hay amor divino, no tienes que volver a mí. Yo debuto con esa canción en radio y entonces empieza a sonar mi nombre por todos lados, de esta canción magnífica de Leo Dan. Estábamos en el año 1964. Y entonces yo recuerdo que me vestían muy de niño, pero ese día parecía como un hombrecito. Tenía pantalón cortito y una moñita así con una chaqueta azul. Nunca me olvido, se ve bien apretadito el pelo. Así empezó mi primera, digamos, este amor ya en vivo. Me acuerdo que cuando me subí vi tanta gente, porque era todo en vivo, con platea, y un poco como que me asustaba, ¿verdad? Y me acompañaban 3 guitarristas, de los cuales uno, que es el director de eso, falleció hace poquito, Miguelito Ruiz. Bueno, entonces, claro, yo empecé en lo que era el ámbito de la música popular, fue mi primer héroe, mi primer ídolo, porque yo escuchaba, digamos, en casa cosas así, ¿ves? O cosas como esta, de los famosos músicos del clasicismo. Entonces yo me nutría con todo eso y de pronto comenzar a escuchar música popular era como algo muy novedoso para mí, o guitarras eléctricas y todo eso, ¿verdad? Hasta que ya un año después comienzo a escuchar una cosa como esto. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber, y si algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, vemos que hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. Cuando aparece esa canción a mí me rompe todos los esquemas de lo que yo había escuchado hasta el momento en cuanto a lo que era esa voz, ¿verdad? Ese modo de toque en el grupo. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿quiénes son? Entonces, hasta que recuerdo que en esa oportunidad estaba de paseo una hermana jovencita de mi mamá, que tiene casi la edad mía, apenas nos llevamos un año y medio.
y me dice, ese es un grupo que se llama Los Iracundos. Yo preguntaba qué significaba la palabra Los Iracundos. Bueno, entonces empecé a buscar, a investigar y a seguirlos. Tanto lo seguí que me enamoró esa música, ¿verdad? Y entonces yo decía, cuando miraba las tapas de los discos long play, de esos de vinilo, y mi abuela, por ejemplo, decía, o la gente me preguntaba, decía, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Cantante, un artista. Ah, qué bien. ¿Y a qué te dedicarías? Quiero ser un iracundo más, decía yo. Tenía apenas 8 años. Cuando cumplí mis 12 años conocí a los iracundos en vivo y desde entonces, en el año 1971, fuimos inseparables hasta que dejé definitivamente el grupo en el año 2009, casi 2010, y grabé tantos discos a razón de un disco por año, desde el año 1976 hasta el año 2008 con los iracundos. Bueno, lo que comenzó, lo que inició como un sueño, se convirtió en realidad. Aquellas canciones que usted escuchaba de pequeño y las cuales fue interpretando, a mediados fue creciendo durante su adolescencia, hasta que ese sueño, ese quiero ser como aquella persona, se convirtió en realidad al momento en que usted se convierte en uno de los integrantes oficiales ya de esta agrupación. Y lo que usted nos comentaba, que a medida iba adentrándose en este mundo, pues iba creciendo el aprendizaje, la experiencia, ¿verdad? Ya sea ayudando a componer alguna canción como corista, pero luego surge ya la oportunidad de ser ya miembro oficial de la agrupación como la voz principal. Fíjate, querido amigo, que fue todo un sueño, fue todo una, te diría, más allá de la bendición y la suerte, como lo podría llamar la gente, fue todo un acontecimiento para mi vida que me realizó. Porque yo decía, quiero ser un iracundo más mirando las fotos de mis compañeros, sin saber que un día iba a estar ocupando esas fotos, ese lugar y todo eso, ¿verdad? No siendo yo un socio, un intérprete fundador del grupo, ¿verdad? Porque yo entré después. Voy a ir contando así paulatinamente todo. Entonces, de pronto me encuentro en medio de la cosa y justamente hoy solté unas lágrimas porque ahora, cosa de 2 horas atrás, un amigo, un gran músico uruguayo que es eh, Miguelito Molinari, que fue integrante de varios grupos de música en Montevideo, Uruguay, me envió unas fotos donde yo estoy muy joven tocando con los iracundos originales y claro, de pronto me envió fotos que yo no tenía y volver a ver ahí a mis compañeros inmortalizados en el papel, en la foto, en este caso una foto puesta en el teléfono, ¿verdad? Realmente me solté lágrimas al punto de que una mesera me dice, Ricky, ¿te pasa algo? No, 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 estoy emocionada nada más. Bueno, o sea, para mí fue muy fuerte, como decimos en Argentina, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo comencé yo? Me acuerdo que para esos años, cuando nos hicimos ya muy amigos, ¿verdad? Estaba esta canción. Somos dos marionetas que nos queremos, dos marionetas porque todo es ficción. Que salió junto con otro gran éxito que por ahí la gente lo recuerda más, que fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó cuando más te sentía el destino te alejó. Mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca será. Cuando salen estas canciones, me acuerdo que yo las cantaba con guitarra, y Eduardo Franco, que es el autor que grabó estas canciones, el autor e iniciador del grupo, me decía, vos cantás como yo cuando hice La Gallinita Josefina. ¿Y qué es La Gallinita? La Gallinita Josefina fue el primer disco que salió en el año 64, con una voz más pequeña, en ese caso Eduardo Franco cantaba más que un niño, porque tenía apenas 15 años, casi 16, ¿no? Era un twist, era una cosa así. La Gallinita Josefina
vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el que fue la primera etapa de los iracundos, que era bien rock and roll y twist, ¿no? Así comenzó el grupo y después ya fue mutando para lo que estaba muy de moda en esos años, que es la música italiana, ¿no? Con música, por ejemplo, había una música muy bonita que... Tómame la mano sin ganar, dime pronto qué destino ver. Entonces, con tantas canciones lindas que nos venían de Italia, entonces los iracundos empezaron a escribir y a componer música de ese tipo, italiana. Y entonces yo me veo de pronto en el mundo, digamos, de ellos como que era mío, y no fui, digamos, un integrante oficial hasta el año 78. Yo era hasta ahí el amigo de los iracundos. Entonces yo grababa con ellos, hacía coros, voces, instrumentos, guitarra, teclado, hacíamos los ensayos para los conciertos en vivo y era Ricky Parrado era el amigo de los iracundos. Entonces, en esos años, hasta el año 78, que grabamos un disco que se llama Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Bueno, cuando grabamos eso, hasta ahí yo era Ricardito Parrado. Pero cuando ya me empezaron a presentar en vivo como el séptimo iracundo, porque hasta el año 74 el séptimo iracundo, los iracundos siempre fueron 6. Hasta el año 74 el séptimo iracundo fue un muchacho, un señor que se llamó Cacho Valdés. Ella falleció. Cacho Valdés fue el impulsor, digamos, de la magia, de lo positivo, de lo simpático para los iracundos, porque mis compañeros eran extremadamente tímidos, eran muy pequeños en ese sentido, eran muy de pueblo, o sea que eran muy inocentes en ese punto. Por eso les pusieron los iracundos, porque no, nada que ver con su perfil, ¿verdad? Y Cacho Valdés era todas esas cosas, esa pujanza que el grupo necesitaba. Pero él terminó alejándose cuando se terminó el contrato primero, de los 10 años, entonces a él lo llamaban el séptimo iracundo. Y cuando yo comencé, ya no estaba Cacho Valdés, que su nombre verdadero es Carlitos Mosenkis, y a mí me pusieron el mote de el séptimo iracundo. Y cuando Eduardo Franco, que es el iniciador, el vocalista original, el autor de las canciones, decidió presentarme como el séptimo iracundo, me dijo, me acuerdo, antes de subir a escena, me dice, Ricardito, ¿cómo te dicen en tu casa? A mí siempre me dijeron, Ricky, listo, vas a ser Ricky Parra. Entonces me preguntó, queridos amigos, le queremos presentar acá el séptimo iracundo que está con nosotros acá, Ricky Parrado, que también, y ahí subí yo con todas las compas y ahí comencé. Ahí comencé y no me bajé nunca, salvo en el año 86, que me tomé un año sabático por el tema de mi boda, cuando me casé. Hablemos un poco, Ricky, sobre la amistad, no solamente la amistad que surgió entre los integrantes de esta agrupación con usted, sino la confianza que llegó a tener con ellos, porque para llegar a tener una amistad debe de existir primeramente un lazo, un vínculo, y mediante va creciendo ese lazo, se va creando una confianza, y obviamente eso da paso a la amistad. Coméntenos un poco sobre esa parte que la gente no ve en los escenarios, sino que sucede tras bambalinas y la cual se va forjando con cada experiencia, con cada situación que se van involucrando el uno con el otro. Coméntenos. Y fíjate un detalle, está muy correcto, como si lo hubiéramos hablado. Quiero aclarar que nunca hemos hablado contigo de estas cosas, pero es tan cierto como lo dice. Y te voy a agregar algo más para que veas lo que es la fusión que habíamos hecho con ellos. Fíjate que en una oportunidad, a las 3 de la mañana, en un lugar recóndito de Argentina, como decir, por ejemplo, en El Salvador, vamos a decir, en San Miguel, casi en la frontera con Honduras, por decirlo así, ¿verdad? Estábamos tocando en un baile, bueno, mejor dicho, habíamos llegado de otro baile y nos quedaban 2 más, porque en esos años le llamábamos bailes a los clubes que hacían los conciertos. Entonces nos quedaban 2 bailes más y y siempre terminamos entre las 6 y 7 de la mañana. En esos años todavía los iracundos estaban en el pleno apogeo del éxito
Ahora también, porque digamos, tanto los iracundos, Beethoven, Chopin, Mozart, Beatles, siguen vendiendo. Pero nosotros les llamamos pleno apogeo cuando era un éxito abrumante las carreras para llegar a un lugar y otro para cumplir los contratos de los conciertos, ¿no? Bueno, fíjate que en un baile, en un lugar que se llama Salta, en Argentina, eh, me acuerdo que veníamos de hace 10 días de gira. Y en un momento había que bajar, bueno, ya los técnicos estaban bajando, acomodando el escenario, todos los instrumentos, todo, y había un pequeño desentendimiento con el empresario con el tema del costo del concierto, que ya estaba pactado. Entonces el tecladista original, Febro, me dice, mira, perdón, me dice, ¿qué acá? Dice, voy a ver qué es lo que pasa, voy a arreglar yo esto, y me dio su bolso, que era una cosa inmensa, una maleta así, llena de dinero que contenía todo el dinero de esos 10 días de gira, pero muchísimo dinero. Muchísimo. Era una cosa para que veas lo que es la confianza que nos tenía. Bueno, nos ha comentado un poco sobre Ricky Parrado como profesional, el artista, ¿verdad? Como lo que la gente ve. Pero también háblenos un poco sobre los orígenes de Ricky Parrado. Háblenos un poco sobre su familia, parte de su infancia, ¿verdad? Y cuándo es que tiene ese primer contacto con la música, cómo es que surge esa pasión, ese amor por ese arte, y cómo es que sus padres influyeron en esa persona a la que hoy conocemos y de la cual ha tenido mucha experiencia en este ámbito de la música, el ámbito artístico. Sí, bueno, te cuento. Sí, soy el mayor de 4 hermanos. Bueno, voy a tratar de no emocionarme. Mis papás fueron dos, dos celebridades como padres, tanto mamá como papá. Supuestamente siempre, al menos en aquellos años, siempre la imagen del papá era la imagen como más dura, más solemne, era de alguna manera el que decidía todo, ¿verdad? Antes de ese debut de radio, me dice mi papá, hijo, mi sueño fue ser médico. Yo no pude serlo, por eso siempre trabajé en una farmacia, porque mi papá falleció cuando yo era niño. Pero viendo tu talento, que yo sé que sí podría ser un gran médico, podrías curar almas el día de mañana si aprendieras música. Entonces yo digo, bueno, sí me gustaría, papá, aprender música, pero yo no quiero que me manden, dije así, me acuerdo, no quiero que me manden con un viejo, así que me enseñe, no, 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 vas a ir a una escuela de artes musicales. ¿Y qué? En esa escuela van, sí, van varios chicos, y yo era muy tímido, digo, papá, pero yo no sé si me voy a animar, mejor cuando crezca un poco, no, cuando tengas tus 7 años vas a entrar a la escuela de arte, yo tenía 5. Y yo entré un año antes a la escuela, o sea que cuando yo tenía 5 años estaba pasando a segundo grado de la escuela primaria. Esas cosas de antes que los padres pensaban, cuanto más rápido termine, mejor. Bueno, hoy pedagógicamente diríamos que no, porque siempre es necesario que se cumplan ciertas pautas de crecimiento incluso cognitivo, que es la inteligencia. Bueno, por eso yo siempre fui tímido. Toda mi carrera, digamos, de estudio, hasta cuando terminé mi 5.º año, era muy tímido, era así muy cohibido, porque yo era el menor, todos eran 2 años más grandes que yo. Entonces, y bueno, mi mamá era la dulce chica esa, digamos, ella era dramaturga, ¿verdad? Y cantaba, mientras hacía las cosas en la casa, ella cantaba, ¿verdad? Y cantaba una canción que es una canción de Aznavour, que se llama Venecia sin ti, que es la famosa que dice, qué profunda emoción, que no puedo olvidar, hoy tu Venecia, qué triste y sola estoy. Ese sería mi tono, mi mamá lo cantaba algo así como, qué profunda emoción, recordaré ayer, cuando todo Venecia me hablara de amor. Y bueno, yo me acuerdo viéndola cantar, ¿verdad? Mientras hizo sus cosas. Perdón que me emocione, pero... Y bueno, y mi papá
siempre apoyando. Entonces, en ese momento era único, después vino ya mis hermanas, son dos mujeres y somos dos varones, cuatro en total. Bueno, entonces ahí empezó a crecer este Ricardo Parrado, que mi mamá a mí me decía Ricky, pero yo me imaginaba que cuando sea un artista reconocido me iba a llamar Ricardo Parrado. Pero Eduardo Franco, el iniciador de esto, digamos, de los iracundos, me dijo, no, vas a ser Ricky Parrado. Y me quedó Ricky porque además él sentía que mi mamá me decía Ricky. Y me quedó el mote Ricky para siempre, ¿verdad? E incluso lo tenemos registrado. Bueno, entonces yo que era un chico inquieto en el sentido de que era una explosión de arte, lo mismo, porque yo dibujo, pinto, escribo, bueno, yo escribía poesía, de todo, ¿verdad? Ese era yo. Por ahí me decían mis padres, me decían, mirá, los muchachos te buscan para ir a jugar al fútbol. Ah, bueno, después voy. Me interesaba más lo que yo hacía. Me gustaba mucho eso. Y cuando me aparecen con mi primer piano, me acuerdo que me pasaba el día entero ahí tocando con mi guitarra, con todo, porque bueno, era lo mío. Realmente era lo mío. Entonces, ese Ricky Parrado pequeño fue, yo creo, no quiero exagerar, pero creo que hasta mis 30 años fui demasiado perfil bajo, muy tímido. Hoy sí, en escena tengo mucha soltura y yo le cuento estas cosas a la gente se ríe, creen que yo le digo en broma, no, en realidad dentro mío hay un chico que está tímido, porque yo entré antes al colegio, además tenía toda la persecuta que era bien gordito, se me paraban los pelos de acá de atrás y todo el mundo se reía, mirá cómo se le para el pelo a este gordito, aparte no tenía nombre en la escuela, porque la maestra decía, a ver, Pérez se sienta acá, a ver, Rodríguez acá, usted González acá, el gordo allá, ay, a mí por el gordo, entonces no tenía nombre, ¿verdad? Entonces, esas cosas me hacían sufrir, y fíjate, te voy a contar una anécdota, yo tocaba piano, y estaba en 7º grado de la escuela primaria, y un día me acuerdo que entra un alumno del otro 7º grado y dice, permiso, señorita Leo, porque acordate que en la época nuestra era todo formal. Buenas tardes, señorita Leo, permiso, una maestra se llamaba Leonor, permiso, señorita Leo, vengo a anunciarle que el alumno Parrado debe asistir a la clase de coro. Y como yo era medio flojo en matemática, dijo, a coro? Ah, no, dijo, se queda acá. Claro, y a mí me dolía eso, porque me hacían como menos, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, la música, todo lo que nosotros hacemos acá es matemática pura. Pero bueno, son anécdotas que así voy contando. Ese era Ricky Parrado cuando era pequeño. Y para terminar esta parte, bueno, yo me sentí realizado con la música desde mis 12 años. ¿Por qué desde mis 12 años? Porque a partir de los 12 años yo daba conciertos en mis colegios, en el colegio, en la escuela, en los actos del año, ¿verdad? Argentina tiene muchas fechas patrias, tiene 8 fechas patrias y otras sociales que se hace un acto con todos los niños, entonces yo tocaba en los actos, entonces me sentía realizado, ¿verdad? Y fíjate qué cosa curiosa, yo acá tengo una pulserita, no sé si se alcanza a ver ahí. Esta pulsera, como yo soy católico, me consagré, esta, ¿verdad? Fue ahí. Ahí está. Bueno, yo me consagré a la Virgen María hace 3 años. Soy católico, bueno, soy creyente y creo muchísimo en María Santa y he visto muchos milagros de parte de esa. Entonces me acuerdo que cuando el padre dice, bueno, me toca el turno a mí para recibir esa consagración, digamos, me dice, vamos a consagrar me mira y yo digo, Ricky Parrado. Ok, Ricky Parrado. Entonces después me dicen en mi casa, pero ¿por qué Ricky Parrado? Ahí en ese caso vos tendrías que haber aceptado eso, pero como Ricardo Parrado. Y yo dije, no, porque Ricardo Parrado sigue siendo ese niño inocente. Y Ricky Parrado es aquel que ha crecido y que ha tenido contacto con el mundo, aún con los valores. Tuve que enfrentarme a un mundo donde creo que tengo más noches que la luna, y en viajes creo que fui como 3 veces a la luna y de vuelta en tantos viajes por el mundo. Entonces, para mí era necesario que se consagre Ricky Parrado y no Ricardito Parrado, que era el chico inocente. Es muy importante lo que usted destaca, porque ahí podemos ver que Ricky Parrado tiene 2 personalidades. La parte artística, la que todos observamos cuando vamos a alguna presentación del artista, su forma de actuar,
encima de un escenario, pero también está la otra parte, la parte más íntima, lo que no vemos, a lo que las personas, los fanáticos, el público no tiene acceso, que es esa parte más reservada, cuando el artista ya está en su habitación o rodeado de gente de confianza, ya sea su familia o personas que son parte de su equipo. Pero es importante destacar esa parte, que es la combinación del lado humano y el lado profesional de un artista, ¿verdad? Hay dos personalidades, si se mira, ¿no? El yo normal, como yo te veo a ti, vos sos un excelente profesional, pero hay un yo que debes tener que seguramente a lo mejor en casa, por ahí, yo no sé hacer comida, pero por ejemplo, capaz que cocinás, jugás fútbol, o sea, cosas que por ahí la gente no mira. Yo no sé jugar fútbol, no sé cocinar, lo mío es el arte, la escritura, la música, la sinfonía, coro, eso es mi vida. Pero también quisiéramos conocer sobre la experiencia que tuvo Enrique Parrado al interior de esta agrupación y también el aprendizaje que lo llevó a ir forjando esa personalidad, ese carácter como profesional y que ha contribuido a que ahora usted pueda ser un artista reconocido a nivel internacional y tener esa experiencia, ese profesionalismo que lo caracteriza y ir siguiendo esa línea de artistas que han ido inmortalizando la música con el pasar de los años. Coméntenos un poco sobre eso. En el año 1986 decidimos, María de los Milagros y yo, contraer matrimonio. En esos años hicimos 4 años de noviazgo y, bueno, queríamos casarnos para encontrar nuestra libertad y encontrarnos nosotros mismos. Entonces me dice Eduardo Franco y dos de mis compañeros, mira, gurí, me decía, porque ellos en esa área de Buenos Aires, Uruguay, le dicen gurí como decir chavo, como decir, ¿verdad? Entonces mi gurí me dice, mira, nosotros vamos a empezar a grabar el disco nuevo, que se iba a llamar Tú por mí, pero como ya había salido el disco Tú con él, se decidió cambiar el nombre, porque la canción importante era Tú por mí, y venía otra gran canción que se llama Me voy o me quedo, ¿no? Que después conocía. Dice, dice, si no te conforma mi forma de vida, si no te convence vivir para mí, o me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas. Bueno, cuando sale ese disco, cuando se empezó a grabar, me dieron ese año como año sabático. O sea que yo no participé en ese disco y ese disco se terminó llamando Los Iracundos 1986. Y me dice Eduardo Franco, me dice, te voy a sorprender con una canción que a vos te va a gustar. Es una canción que se la dediqué a Palito Ortega, porque Palito Ortega es el descubridor de este grupo, como de los Linces y de tantos grupos, ¿verdad? Entonces, dice, te voy a sorprender con una canción porque la escribí para él, pero en realidad, en el fondo, está hecha para todos nosotros. Y curiosamente, esa canción es muy significativa porque yo también viví eso. Y dice la canción, con el palo de una escoba improvisaba una guitarra y cantaba una canción. Era todo mi equipaje, un bagaje de ilusiones y una montaña de fe. Después tuve una guitarra verdadera y junto a ella, a la gran ciudad se fue. Bueno, me hace llorar. Se daba todo, digamos, lo mismo que mi vida, porque yo de niño utilizaba un palo de escoba y hacía de guitarra, cantaba, componía. Así que, qué sé yo, tantas cosas para contar, ¿verdad? Son muchas anécdotas las que nos tiene por contar, pero obviamente
esta no va a ser la última entrevista, sino la primera de muchas, y pues usted sabe que las cámaras y micrófonos de este medio están abiertos y disponibles para que usted pueda hablar y expresarse a través de ellos cada vez que usted lo crea conveniente. Para nosotros es un gran privilegio, un honor tener figuras tan importantes de la música como lo es Ricky Parrado. ¿Sabes cómo le pondría el título a esto yo? ¿Sabes cómo le pondría el título? ¿Sabes cómo le pondría el título a este trabajo? Relatos de un iracundo. Queremos que nos haga, nos aclare más bien sobre esa parte que muchas personas a veces se confunden sobre el por qué usted se hace llamar el último iracundo y por qué muchas personas tienen esa duda. Sabemos que hay evidencia tanto en fotografías como en video que respaldan esa parte, pero queremos escuchar de su propia voz el por qué es que Ricky Parrado se ha convertido en el último iracundo o ha sido bautizado como el último iracundo. Coméntenos. Sí, ¿sabés que El Salvador me bautizó como el último iracundo? ¿Y por qué? Porque mis compañeros murieron todos. Y entonces yo soy el único pilar que quedó de esa época y todos los iracundos que andan dando vueltas, perdón, voy a ser un poco crudo. Hay 38 grupos que se llaman y se autodenominan los iracundos y no lo son. Tienen una especie de una franquicia, trabajan con eso y es muy fácil de darse cuenta. Porque tú tomas una marca mundial de bebida gaseosa, de cigarrillo, de lo que fuese, tiene un nombre, ¿verdad? Sí. Y los iracundos es los iracundos. No es los iracundos de Guatemala, los iracundos de México, los iracundos de Chile. No, es los iracundos. Entonces, todos ellos usan esos nombres, los iracundos o los románticos iracundos, o los mejores iracundos, los iracundos de Sudamérica. No, el nombre es los iracundos. Es que la justicia no le va a ceder el nombre de los iracundos. Por eso yo, cuando me fui, cuando ya quedaba solo un integrante y era un caos toda la gente que venía, porque ya venían con otras costumbres y otros valores, como tú dices, yo terminé dejando y me hice solista. Entonces, cuando yo me presento, dice bien clarito, Ricky Parrado, la voz de América, el último iracundo, ¿verdad? Se presenta en concierto tal día el ex integrante de los iracundos. En esa época, en esos años, cuando no existía esta idea de registrar nombre, no existía eso. Los iracundos que trabajan hoy por toda América, estos que yo nombré, los iracundos de Chile, los iracundos de... Fíjate que tienen todo un equipo, digamos, o sea, es una empresa que los toma para trabajar, los inviste, digamos, como si fueran los iracundos, los anuncian como los iracundos sin ningún tipo de temor y buscan sponsors, o sea... no sé cómo se dice sponsors, son las marcas que apoyan al grupo. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Promotores? No. Patrocinadores. Entonces aparecen varios patrocinadores que nosotros los iracundos jamás tuvimos. Nunca. Nosotros los iracundos, todos los discos que vendimos, los vendimos de verdad, porque eran los iracundos. Jamás la RCA Víctor, que fue nuestra disquera, jamás pagó un centavo por publicidad. Nunca. Los discos se vendían solos. Gracias al público. Por eso me debo tanto al público. Yo amo al público. Si yo estoy tocando una canción y por ejemplo, hace 2 noches tocaba yo en un concierto, me hicieron cantar 5 veces Tú con él y 7 veces Te lo pido risa. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si la gente lo quiere. Si yo vivo gracias a la gente. Yo soy gracias a Dios, gracias a los iracundos y gracias a la gente. Y a los medios. Bueno, ya aclarada esa parte sobre el por qué usted es el último iracundo, el último integrante de esta agrupación, ex integrante de esta agrupación, hablemos también sobre ya en concreto el momento en el que usted se convierte en el vocalista principal de forma oficial de los iracundos.
Y con respecto a eso, también el periodo en el cual usted estuvo activo dentro de la agrupación y qué es lo que hace que Ricky Parrado se aleje de forma definitiva de la agrupación. Muy buena pregunta. Eduardo Franco, que es el autor e iniciador, era el integrante más joven del grupo, y su hermano Leoni Franco, que era el de la primera guitarra, falleció acá en Guatemala. Digo acá porque estoy en Guatemala. Falleció en Guatemala en el 2015. Una situación bastante triste, ¿verdad? Eduardo Franco contrajo cáncer en el año 1980 y su larga agonía lo llevó 7 años a padecerla, ¿verdad? Entonces él me pedía reiteradas veces que por favor no me alejara del grupo. No obstante, el grupo se fracturó en 4 partes y yo tuve que tocar en las 4 partes como guitarrista, como cantante, como bajista, como tecladista, todo, porque había la necesidad de cumplir con los compromisos. Digamos, hasta el momento que Eduardo Franco vivió siempre, no hizo falta, digamos, que alguien lo reemplazara. De hecho, las personas somos únicas e irreemplazables. Pero, digamos, al morir Eduardo Franco, el grupo se fracturó en 3 partes. De esas 3 partes, cada uno buscó un cantante. Curiosamente, las 3 fracturas buscaron a un cantante y no me pusieron a mí. Porque me decían ellos que querían una persona que no tenga la misma voz ni la misma identificación que el disco, sino querían una persona parecida, atractiva, para que las chicas pudieran. Entonces así ellos, allí aparecieron, bueno, este chico Jorge Gato, este chico Manuel Paz, que está en uno de esos grupos, bueno, hay un chico que falleció en El Salvador, que yo a él lo quise mucho, o sea, lo pusieron a él de cantante, yo era guitarrista, ¿verdad? Acepté eso, porque bueno, él era Canche, Ojo Celeste, que es bueno, su verdadero nombre es Alejandro Lorstenstein, pero la gente lo conoció como Paco Real. Bueno, entonces siempre buscaban un carilindo y no querían, digamos, porque decían que yo parecía un indito al lado de ellos. Entonces, por eso. Pero ¿qué pasaba? Ellos estaban poco tiempo, se iban y yo volvía al canto. Conseguían otro, volvía a la guitarra o al piano, hasta que, bueno, y ese se iba, formaba otros iracundos, me volvían a poner a mí en la voz. O sea, sí, fui vocalista después de Eduardo Franco, de la fractura, pero siempre estaba así, me pasaban a distintas partes y yo por no dejar la historia y por el pedido que me hizo Eduardo Franco, que es padrino de mi hija mayor, no quise alejarme. Pero sí, ya en el 2010, 2009, decidí alejarme porque ya no quedaba la esencia del grupo, no quedaba, digamos, no estaban las personas que, digamos, que podían seguir este modo de vivir y de crear canciones. Y como tenemos muchas canciones en común con Eduardo Franco, que ahora van a salir a la luz a fines de año porque están inéditas, fuimos coautor con él, con Eduardo Franco, se lo digo a la gente, y les hablo, Ricky Parrado, Eduardo Franco, compusimos muchas canciones juntos. Entonces las voy a dar a conocer y, bueno, yo tuve esta parte, ¿verdad? Que sufrir, digamos así. Entonces, como ya no quise más, por eso me alejé y me hice solista. Así ellos continúan con su historia, yo hago mi historia y que ellos después tendrán que explicarle a la gente, porque lo único que yo hago, digamos, en público o a veces en las redes, por ahí cuando muestro algo, muestro una foto mía y le digo, amigos, para que sepan la verdad, si usted no mira mi rostro, usted no está viendo los iracundos. Porque eso es una verdad. Hay algo que quiero destacar y es la similitud de su voz con el vocalista original de esta agrupación, Eduardo Franco, y quizás ese timbre tan peculiar que usted tiene, similar a Eduardo Franco, al que tenía Eduardo Franco, y quizás pudiéramos decir que eso se debe a la influencia que usted tenía o que usted tuvo durante todo ese periodo antes de convertirse en el vocalista, esa escuela
que usted aprendió durante el periodo que era corista, cuando usted miraba cómo escribían las canciones, la forma en cómo él interpretaba las canciones de la agrupación. Me imagino que eso fue una parte muy importante y tuvo que ver con esa influencia que usted tuvo a la hora de ir desarrollando ya su timbre de voz, de irlo reconociendo, ¿verdad? Y de ir forjando esa personalidad de la cual hoy es parte de su vida. Coméntenos un poco sobre cómo fue esa transición, ¿verdad? Durante esa época. Sí, claro, porque en realidad este tipo de timbre y de color, por ejemplo, Shakira tiene un timbre y un color, Bocelli tiene otro color, ¿verdad? Bueno, en realidad eso se consigue y se logra en el laboratorio, o sea, cuando uno estudia. Cuando uno estudia va encontrando con qué voz, con qué timbre, con qué intensidad, con qué color va a salir. Este tipo de voz, como el que tenemos Diango, Nicola Ibarri, Eduardo Franco, Eros Ramazzotti, yo, se llama voz de tenor, técnicamente se llama voz, mejor dicho, producción vocal de glotis cerrada, de voz rasgada. Bueno, y me imagino que como todo artista, como todo intérprete, hay temas de los cuales forman parte de sus favoritos. Queremos conocer cuáles son las canciones favoritas de Ricky Parrado que disfruta a la hora de ser interpretadas. Coméntenos un poco sobre esa parte. ¿Cuáles son las canciones que más pasión despiertan en usted, artísticamente hablando? ¿Y cuáles son las favoritas dentro de su playlist? Bueno, hay dos canciones que me matan de amor y de placer, ¿verdad? Justamente ahora, en este momento, llueve torrencialmente, hay mucho ruido de lluvia. Y dice esta canción, dice, sábado triste, hoy es un día tan sentimental en mí. Quiero caminar para no recordar tu amor. Sábado triste, bajo la lluvia que golpea más y más. Y entonces quiero yo buscar tu amor, felicidad. Porque me empaña el corazón. Esa es una de mis preferidas. Y hay otra que es qué tristeza me da al volver a Madrid, a las calles que un día nos vieron pasar. Ver que todo está igual, ver que nada cambió, ver que falta el calor que le dimos tú y yo. Son esas canciones que a mí me gustan muchísimo de Eduardo Franco. Y claro, yo sé que la gente está esperando otro tipo de canciones, ¿verdad? Tal vez, ¿eh? Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la ves el viento la secará, ¿verdad? Que son las canciones con las que el público siempre se identificó. O, por ejemplo, yo no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar por las calles de aquel viejo bulevar. Chiquilina, oh, oh, chiquilina. O la famosísima y tan querida canción, tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Seguramente alguna que otra niña ahí se está estremeciendo escuchando estas canciones. Y a veces nos decían, por culpa de las canciones de ustedes yo me casé, decir.
Muchas personas de mi generación hemos llegado a conocer este tipo de música gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, y hemos llegado a tener cierta empatía o cierto gusto por este tipo de música de la época de oro. Bueno, en lo particular, la canción que se titula Tú con él, que la he escuchado no solamente en voz de los iracundos, sino también de este artista salsero, quien era Frankie Ruiz, quien también sacó una versión, obviamente en salsa, pero que conforme va pasando el tiempo, las nuevas generaciones van conociendo este tipo de música y con ello los nuevos artistas de estas nuevas generaciones también van generando diferentes tipos de interpretaciones, adecuándolos a las nuevas, al nuevo público, ¿verdad? Y que sin duda cuando uno se pone a investigar un poco se da cuenta que ese es un cover de la canción original. Y bueno, para aquellos que también se les ha ido inculcando ese gusto musical, también aprenden a disfrutar de ambas versiones, ¿verdad? La versión original y la versión moderna de la canción. Ahora bien, hablemos un poco sobre los retos y las experiencias que vivió usted luego de su salida de la agrupación, ya como un artista independiente, como un artista solista, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos retos a los cuales usted se tuvo que enfrentar, ¿verdad? No solamente en el ámbito profesional, sino ya a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué es lo qué cambios tuvo que sufrir para irse adecuando a esa nueva etapa de su vida? Bueno, digamos que los integrantes de los grupos que conforman todas estas fracturas y todo lo que se embistieron, digamos, como iracundos, obviamente tienen tiempo de sobra para criticarme, ¿verdad? De hecho, cuando me alejé del grupo, digamos, de la fractura de Febro, que es el tecladista original, ¿verdad? Porque se fracturó en tres miembros, cada uno armó su grupo de iracundos, y toqué en todas las fracturas, pero la última de muchos más años fue la de Febro, el tecladista original. Obviamente, cuando tomé la decisión, el grupo quedó parado por un mes, porque no era esa mi intención, pero es que pasaban cosas que realmente no me gustaban, no tenían que pasar así, y todo llega a un punto que la gota colma el vaso del agua. Entonces yo me encontré, digamos, con otro tipo de realización, me di cuenta que sí podía hacerlo solo. De hecho, obviamente muchos empresarios me decían, pero Ricky, si tú tienes la voz, ¿para qué? Bueno, entonces empecé, y de hecho en las presentaciones utilizo un piano, dos o tres guitarras, una batería electrónica y hago mi concierto, ¿no? Entonces, son dos cosas, ¿no? Que vivo desde aquel momento hasta hoy. Es el amor inmenso del público que contrae o conlleva la felicidad del empresario que compra mi espectáculo, pero la persecución permanente de esta gente que por ahí cuando ven alguna publicación mía dice, este nunca fue de los iracundos. Está todo documentado, o sea que no tengo que probar demasiado. Pero bueno, lo hacen para desprestigiar. Esas dos cosas vivo hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿en qué otros proyectos ha participado o está participando Ricky Parrado actualmente y después de esta etapa de los iracundos? Hablemos un poco sobre eso. En realidad, bueno, yo hasta la fecha tengo 65 años, he creado, junto con mi esposa, que es pedagoga, hemos creado 3 orquestas sinfónicas, una acá en Guatemala y 2 en Argentina. En realidad, hacer esa tarea es una tarea que me llena de amor y lo hice por puro amor y por sentir el fragor que se siente al escribir cada partitura para cada integrante y recibir esa música, ¿no? Todo lo que uno va escribiendo y formar niños, adolescentes, jóvenes, grandes, ¿verdad? Entonces, tan es así que en el aspecto cultural, nosotros, mi esposa y yo, pagábamos para que me den el espacio. No es que me pagaban a mí, nosotros pagábamos a los municipios, digamos, para que nos dieran ese espacio y yo poder dar rienda suelta a este amor inmenso que tengo por eso. Eso me dio como regalo
que participé en 3 películas internacionales. Las 3 películas de cine son argentinas, pero tuvieron mucha repercusión afuera. La última, Lo que escriben los espejos, una película que está hecha, digamos, con un grupo de actores de teatro de muy pocas posibilidades económicas, se lanzan a hacer una obra de teatro en un teatro pequeño, digamos, sin recursos, ¿verdad? Para lograr en los tiempos de hoy cómo sería la experiencia que tuvo este famoso dramaturgo, literato, que murió incluso sin saber que algún día iba a ser famoso, que me refiero a Dante Alighieri, el Dante, como le dicen, ¿no? El Dante, que escribió muchas obras, esta obra habla de una de las obras póstumas, digamos, de él, que tal vez la más relevante, que es justamente la obra de, esto que habla del paraíso, del infierno y del purgatorio, ¿no? Que él en sueños tiene la vivencia, digamos, de ver cómo era cada lugar, y entonces él, digamos, como queda atrapado, digamos, en el infierno, le pide a su madre, la llama, pero su madre no la puede escuchar, entonces él recuerda que su mamá le enseñó una oración de la Virgen María que se llama el Magnificat. Entonces cuando él empieza a recitar el Magnificat, la Virgen María le aparece y le dice: ¿qué querés? Que te saque de acá, por favor, te pido, madre, que me saque de acá. Entonces ella lo quita y lo pone en el purgatorio. Lo deja ahí, digamos, para que también... Y entonces él vuelve a clamar y ella lo rescata del purgatorio en la obra, ¿verdad? Y lo pasa al paraíso, que en ese momento él le llamó paraíso, no le llamaba cielo, ¿verdad? Entonces, esa famosa obra, ¿verdad? Que se llama, lo que pasa es que tiene varios nombres, pero, a ver, digamos, el nombre más conocido sería La Divina Comedia. Entonces, cuando este grupo de esta producción cinematográfica hace esta obra, ellos ponen como música central el Magnificat, que es de Franz Liszt, y los derechos los tiene Daniel Barenboim, que es un famoso pianista y director de orquesta argentino, pero vive en Alemania, y es uno de los directores de la Grammophon Deutsch, que es el sello discográfico más grande del mundo. Entonces no le autorizó a usar esa música, que es de Franz Liszt. Entonces me buscaron a mí, entonces yo creé una magnífica nuevo, que sería ahí. Al crear esta música, que es una música que yo ya la tenía un poco ideada, que en su momento, cuando yo era jovencito, le puse Mis tardes de otoño, la utilicé para la película, más otros 7 tracks, y entonces participé en la película y me dieron también además el título, que para mí es un decoro, ¿verdad? Figuro como no solamente el realizador de la música, el soundtrack, sino también soy coproductor de esa película, que se la puede ver a través de YouTube, ¿verdad? Una película hermosa, con un asentado léxico bien porteño, que por ahí a veces la gente no lo entiende, ¿verdad? Como se habla en Buenos Aires, en pleno centro. Pero la película, una hermosa película, que también incluso se la puede ver también hasta como un documental interesante porque es ampliamente culturosa. Ese es uno de mis proyectos que también es una realización para mí, y que me buscaron para que yo haga la música de esa película, que es mi tercer película de cine. Y ahora estoy haciendo mi 4ª película, pero la estoy dirigiendo yo. Esas son las cosas que hice fuera de los iracundos. Entre eso, digamos, siempre sigo haciendo música para niños porque me apasiona. Y bueno, también hago música para la Iglesia Católica porque me gusta muchísimo, me apasiona. Me considero, digamos, un músico, digamos,
formación ministerial, vamos a decir así, ¿verdad? O litúrgica. Y por último, algo que para mí fue un acontecimiento muy importante. Hace 2 años atrás suena mi teléfono y me dice: Ricky querido, ¿cómo estás? Soy Luisito Conte. Luisito querido, ¿cómo estás, Luis? Qué bueno saber de ti. Bueno, mirá, como se dice en Argentina, mirá, che, te estaba llamando porque fíjate que se me va el cantante, Ricky, y es el grupo Los Linces. ¿Qué hacemos, Ricky? Me dice. Entonces yo le dije: mirá, ya lo tenés al cantante, no me digas, tan rápido lo conseguiste, es que estás hablando con él. Digo. ¿Y por qué decidí esto? Porque primero Los Linces es un grupo muy exitoso, por una cuestión del cantante, que lo respeto mucho, lo quiero mucho, que también nació en el mismo pueblo, a unas casas de Eduardo Franco. Este chico se llama Ariel Cora, muy buen cantante, un tenor brillante, y que hizo, digamos, con su voz un éxito de este grupo. Pero él no quería viajar, no quería salir de Argentina. Si bien el grupo tuvo mucha influencia en los viajes Nueva York, todo Estados Unidos, Centroamérica, México, pero él no quería viajar y eso lo mantenía el grupo atado. Entonces él decidió irse y vino otro cantante que en realidad canta muy bonito, pero él se dedica más que nada a vender números artísticos. También dejó y por eso me convocaron a mí y acá estoy, digamos, un poco intentando, y acepté por muchos motivos. Primero porque los Linces siempre me gustaron, me gustó mucho la voz del cantante original, que era, digamos, casi como Los Ángeles Negros, sería una voz de tenor lírico en un grupo eléctrico, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? En esta canción, por ejemplo, que todos conocen, la voz dice: amor a Dios, no se puede continuar. La parte del medio: no sufras más, quizá mañana construyendo que me atrás. O sea, es una voz lírica de canto de música clásica metido en un grupo eléctrico de bajo, batería, era inusual para la época. Entonces aparecieron Los Ángeles Negros y Los Linces, cada uno en su disquera por separado, ¿verdad? Y entonces yo acepté, primero porque el reto es muy grande, porque a la edad mía, a los 65 años, tener una voz de tenor clásico con amplio registro, que eso se llama tenor brillante. Bueno, eso habla, digamos, de los cuidados de mi voz, de mis cuidados propios para poder lograr eso, ¿verdad? Porque esto es un reto, porque estas canciones fueron grabadas cuando los cantantes originales tenían 18 o 20 años, 21, 22. Y después, si no te cuidas, es como que se complica mucho la cosa, ¿verdad? Y bueno, y en el caso de Los Linces, porque sus canciones eran: tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso, porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió. Amor, amor, reflexionemos, no condenemos algo que hace este cariño. Amor, amor, basta de orgullo. Te quiero mucho y cada vez te quiero más. Tenemos que intentar una vez más. Son canciones de la autoría de Palito Ortega, Luisito Conte y Lalo Franzen. Entonces me gustó mucho eso y cuando me propuso dije: esta es mi hermosa oportunidad, porque pasé a ser el cantante oficial del grupo Los Linces sin tener que rendirle cuenta a todos los iracundómanos del mundo que este no es, que este sí es, que Parrado sí, que Parrado no. Entonces acá está inmácula la cosa y por eso empecé una nueva vida con Los Linces y hago esta especie de vida paralela, digamos, las presentaciones con Los Linces y por el motivo que me contratan siempre, porque me ven iracundo. Bueno, y precisamente también queremos abordar esa parte sobre la nueva propuesta musical que usted trae actualmente de este nuevo grupo. Bueno, no nuevo grupo, sino la reactivación de esta agrupación que se llaman Los Linces, de los cuales usted es ahora vocalista principal.
sobre esta nueva oferta con nuevos temas musicales. Háblenos un poco sobre cómo es que usted llega a esta agrupación y también sobre los planes que tienen ustedes actualmente en el ámbito de las presentaciones, la parte artística y bueno, todo lo que tiene que ver con esta agrupación. Sí, que ya es un hecho, ¿no? Es un hecho y está, digamos, todo bajo custodia contractual, con documental y todo, cosa que en realidad con los iracundos sí teníamos algunas cosas que firmábamos, pero no era algo, o sea, simplemente uno vivía porque estaba acostumbrado. En realidad no había ningún contrato entre los artistas, o sea, el contrato era de los iracundos con la disquera o con el empresario que compraba el espectáculo, pero nunca hicimos un contrato entre nosotros, digamos, para que estemos como en una cadena férrea, digamos, sabiendo que somos la misma esencia y todos somos dueños, digamos. En el caso de los linces, digamos, yo tengo toda esa potestad que me dieron, ¿verdad? Porque ellos me contrataron para siempre. Yo soy socio del grupo, entonces yo soy el vocalista oficial y ya no tengo que rendirle cuentas a nadie en ese sentido. Por eso es que me pasé a esta historia nueva, que no es nueva para mí. Ellos empezaron en el año 65 también, y el pleno apogeo comenzó en el año 72, curiosamente con una canción que fue laureada y que le dio la oportunidad para ir a Estados Unidos, porque fue una canción sobre una música de Chopin, que es el concierto de... Se le puso letra y fue una hermosa canción que fue el motivo central de una famosa telenovela argentina que se llamó Pobre Diabla y que se vendió en todo el mundo y se sigue viendo hoy todavía. Entonces eso fue el gran impulso que tuvo Linces con la autoría y la propulsión de Palito Ortega, ¿verdad? Entonces, y como me gusta mucho esta historia, entonces he decidido quedarme definitivamente en ella, ya como participante de La Voz y en grupo. Hay una parte que no hemos abordado y es que quisiéramos conocer, bueno, el público quiere conocer qué otros instrumentos, aparte del piano y de la guitarra, sabe tocar Ricky Parrado. Hablemos un poco de eso. Bueno, para dirigir orquesta hay que saber tocar todos los instrumentos. En el caso, esto lo puede decir tal vez algún músico acreditado, que lo conocen más que yo, va a explicar los motivos técnicos por qué los músicos siempre le huimos a los instrumentos de viento, porque son muy difíciles de tocar, no en la parte técnica, sino en lo que es la armadura de la boca. Esto cansa mucho y los instrumentos de aire hay que apretar con los dientes, ¿verdad? Y hay que apretar bien ceñido y poner la lengua y poner labios. Es así. Y yo hace 4 años tuve un accidente, me caí de unas gradas de mi casa y me dañé un diente incisivo derecho superior y tengo yo puesta una corona. Entonces, si yo llego a morder con mi corona, puedo quitármela, puedo dañarla. Ya no puedo tocar instrumentos de viento. Pero después toco todos los instrumentos, todos, cualquiera. Y bueno, uno de los instrumentos primordiales, principales y más importantes de usted, obviamente, es la voz. Si usted no tuviera voz, pues obviamente sería muy difícil poder desempeñar el arte que usted realiza. Pero háblenos un poco sobre la rutina que usted sigue para poderse cuidar la voz. Hay muchas personas que quizás nos están viendo que son amantes de la canción, les gusta cantar, les gusta recitar poemas, pero pocos hablan del cuidado que la voz debe de tener. ¿Qué consejo, qué recomendación le puede dar usted a todas aquellas personas que también sienten pasión por la música y sobre todo por el canto? ¿Qué es lo que usted realiza antes, durante y después de una presentación para poder conservar la voz y poder obtener esas notas tan altas que hemos venido escuchando a lo largo de la entrevista? Bien, si me permitís un segundito, voy a mostrar uno de los medicamentos
más valiosos que tiene esta actividad. La famosa agua pura. El agua, en este caso, yo bebo agua al tiempo, porque a mí me gusta y porque es la única manera, digamos, que yo puedo sentirle el sabor al agua, porque de por sí es insípida, ¿verdad? Yo hago así, ya hidrato todo mi laringe, mi faringe, pero en realidad, atención, esto es para todos los que les gusta la música, para todos los cantantes. El cuidado de la voz implica agua helada. Si no está sacada de la refri, hay que poner hielo y colocar el agua. ¿Por qué? Porque el aparato fonador es el único aparato del cuerpo humano que involuntariamente trabaja las 24 horas del día. Trabaja la mente, pero cuando nosotros nos dormimos entramos en letargo de sueño, entonces la mente se encarga de imaginar cosas vividas o inventar cosas, ¿verdad? El resto del cuerpo está inerte, ¿verdad? Pero nosotros de noche, mientras dormimos, hablamos, tosemos, gemimos, a veces gemimos con el mismo sueño, a veces nos pasa que lloramos, tal vez, por alguna situación, ¿verdad? Entonces el aparato fonador trabaja todo el día y se estresa con mucha facilidad. La gente que va a las canchas de fútbol a presenciar un espectáculo vuelven sin voz, no pueden hablar, ¿verdad? Los docentes educadores que dicen, niños, se callan, por favor. Entonces, o sea, es mejor darles a los chicos una tarea interesante para que estén tranquilos, generar una tarea, a no tener que pedirle a los gritos, porque esas maestras a los 40 años se quedan sin voz y empiezan los problemas de nódulos. Entonces, ¿por qué el agua helada? Porque el agua helada lo que hace es volver a contraer el aparato fonador para darle la forma normal, porque el agua fría es un antiinflamatorio. La gente cree que cuando toma agua helada se va a quedar sin voz. Eso es irreal. También es irreal, dice, voy a tomar un traguito de whisky para mejorar eso no mejora la voz, quema la laringe, quema el sistema foniátrico, se puede cortar una cuerda con la impulsión del aire del vientre, al cantar puedes cortar una cuerda, dañar una cuerda y no vas a poder cantar más. Y además el alcohol lamentablemente baja las defensas y cuando baja las defensas el sistema renal empieza a caerse, ¿verdad? Entonces es importante esto, digamos, de cuidarse si uno quiere seguir progresando. Yo me debo a mí mismo porque me amo y me quiero, pero me debo a mi público. Qué feo sería salir yo, digamos, al encuentro de una canción y que mi voz no funcione, ¿verdad? Entonces, el agua, chicos, en lo posible lo más helada que se pueda tolerar, porque si yo vengo de correr en mi cancha para estar en estado y tomo agua helada, eso sí me va a hacer mal, pero no por la voz, me va a hacer mal al sistema cardíaco, porque las arterias están calientes. Pero para achicar el aparato foniátrico, que está ancho, cuando viene a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, ya está cansado ese aparato de hablar todo el día, entonces hay que tomar mucha agua fría de asorbito para encogerla. Perfecto. Bueno, actualmente sabemos que usted se encuentra en la ciudad de Guatemala, en el país hermano de Guatemala, en una gira por toda la República Guatemalteca, pero quisiéramos saber si usted tiene planeado en este año, en los próximos meses, visitar nuestro país, El Salvador, si tiene planeado hacer algún tipo de presentación, si está predicho ya dentro de su agenda apartar un espacio para visitar a los fanáticos salvadoreños. Y bueno, quisiéramos que nos dé esos detalles para que a todas aquellas personas fanáticas de esta época musical estén al pendiente, no solo de sus plataformas, sino también de nosotros, en donde pudiéramos estar dando más detalles sobre esas fechas. Bueno, sí tengo en mente, siempre voy a El Salvador. El Salvador fue el país que me rotuló como el último iracundo, porque saben que soy el último que quedó de ese grupo. Y tengo pensado ir siempre, de hecho, este año toqué 2 veces en El Salvador, y el año pasado
toqué unas 5 veces y el anteaño pasado toqué en el mes de enero y febrero todos los fines de semana en El Salvador, cosa que era un poco inusual porque estaba acompañando ahí a una persona que se postulaba para alcalde, me parece, entonces lo acompañé, digamos, en su gestión, digamos, y canté, digamos, en sus conciertos en los meses de enero y febrero del año pasado. Así que siempre El Salvador es un amor que yo tengo en mi corazón. Uno de mis sueños era vivir en El Salvador. Nunca se dio la oportunidad, pero tengo muchos amigos allí, incluso en el gobierno, gente muy linda. Y espero este año, ahora pronto, en agosto, poder cumplir algunos conciertos ahí y también presentar a los linces, porque realmente yo creo dos cosas. En el caso de los linces lo merecen y el público también merecen escuchar, volver a escuchar estas canciones que nunca murieron, que son hermosísimas y están cantadas por muchos cantantes actuales, digamos, que la gente no sabe que esa canción es de Palito o de los Linces o de quién es. ¿Sí? Bueno, queremos que le envíe un saludo a todos aquellos fanáticos de los iracundos, y no solo de los iracundos, sino también de toda esta música de la época de oro, para que estén pendientes de sus redes sociales sobre posibles presentaciones en nuestro país. Adelante. Bueno, voy a empezar primero con esto. Digamos, voy a empezar por el final, tal vez. Bueno, Ricky Parrado, muy feliz y orgulloso también, ¿verdad? En este caso, estar con ustedes ahí compartiendo este momento. Y pronto voy a poder proyectar, gracias a un gran amigo de los medios, voy a poder proyectar, o sea, reproyectar otra vez a los Linces, del cual me siento honrosamente partícipe, con canciones, por ejemplo, como esta. Estoy aquí llorando tristemente y ya no hay consuelo para mi dolor. No encuentra más mi corazón herido. A Dios le pido que calme mi dolor. Hoy vuelvo a andar por el mismo camino que vio pasar nuestra felicidad, pero no estás y el todo se ha perdido con la canción que ya no escucharás. Esta es una canción maravillosa, un éxito muy grande, digamos, de los Lindsay, que me gusta mucho, aunque hay otras que me gustan mucho. Bueno, quería aprovechar este espacio para digamos, hacer este pequeño cierre, ¿no? Y el otro Ricky Parrado que ustedes conocen, de los iracundos, tal vez podría ser canciones como, ¿verdad? Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. No me importa a mí la gente, yo sigo mi camino. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad. Ya nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a saber que puede suceder, el amor es cuestión de piel.
No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di. Así quiero vivir. ¿Nos pudiera regalar los usuarios de sus redes sociales en qué plataformas digitales usted utiliza donde las personas lo pueden buscar y tener un poco más de contacto con usted y estar al pendiente de todo lo que usted realiza en su día a día? Ricky Parrado, muy fácil de encontrarlo. Ricky se escribe R-I, ¿verdad? Con C y K de kilo Y. Ricky Parrado en redes lo van a encontrar siempre. Hay varios perfiles de Facebook, de Instagram, de TikTok, pero la página oficial de Ricky Parrado es Ricky Parrado Oficial, para lo cual nosotros dentro de algunos programas vamos a invitar a que acerquen su teléfono a un código para que les entre gran parte de la discografía que logré hasta ahora solo, digamos, unas 300 canciones más o menos. ¿Y será que nos puede adelantar un poco sobre algún trabajo que usted esté haciendo, algún material discográfico que esté preparando, que esté próximo a salir a la venta al público? Coméntenos un poco sobre eso. Bien, van a salir canciones nuevas que yo ya las tenía planeadas, van a salir, digamos, en el estilo de los iracundos y canciones nuevas que hice también para los linces, en los dos estilos. Que ya van a estar pronto en la plataforma. Algunas ya están, pero todavía faltan varias subirse porque, digamos, he conseguido, digamos, una plataforma muy importante y más o menos una canción está tardando entre 4 a 6 días de subirse, por la calidad. Y gracias también a ustedes, porque realmente son los que aportan y soportan una carrera como la mía, más en este caso, en estos años, que gracias a Dios me llama la atención que todavía sigue siendo exitoso y que la gente requiera de los servicios, digamos, para nuestros conciertos, ¿verdad? Porque bien se podría decir que después de 50 años ya nadie quiere escuchar esto y sin embargo la gente sigue escuchando esto, ¿verdad? Entonces, justamente por todo esto y por la promoción y porque seguramente esto se va a ver en pantalla, quiero pedir un gran favor. Que no me hagan primeros planos y si me hacen primeros planos me tienen que sacar bien flaquito y canche. Bueno, queremos agradecerle enormemente por haber hecho un espacio en su agenda. Sabemos que ahorita está en un periodo de descanso, ¿verdad? Está en unos días de descanso porque tiene más presentaciones a lo largo de esta semana y pues sabemos que es complicado a veces hacer un tiempo para atendernos, pero queremos agradecerle de la manera más cordial por ese espacio que nos ha brindado, todas las anécdotas y las vivencias que ha compartido con nosotros y esperamos, como lo decía al principio de esta entrevista, que esta no sea la última, sino la primera de muchas en la cual podamos conversar y usted nos pueda comentar sobre los nuevos proyectos musicales que esté planeando, que esté preparando y sobre todo siga deleitando a todas las personas con la buena música y pues agradecerle nuevamente por esta gran oportunidad que nos da de poderle abordar y conocer parte de su historia y de ese legado que sigue trascendiendo fronteras. Gracias enormes por este espacio. Si Dios quiere, en otro capítulo les voy a hablar de otra realización de la que hoy yo no hablé, porque lo dejé para una segunda oportunidad, que son mis hijos que tocan conmigo, digamos, en escena cuando estamos en Argentina, que me los quiero traer para las presentaciones. Son 4 mujeres y un varón, ¿verdad? Y mis nietos ya conformaron su primera experiencia de la Orquesta Sinfónica para Niños, que los estuve dirigiendo 4 meses en Argentina. Ya voy a hablar en otra oportunidad de esa realización. A ver esto.
no hacen más que hablar de mí. Y dicen, cuando miro el mar, que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di. Así quiero vivir. Bueno, y a usted, amigo televidente, también le agradecemos por permitirnos poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde nos esté viendo, y por estar al pendiente también de las entrevistas y todo el material, el contenido que nosotros le estamos llevando. Gracias y nos vemos hasta la próxima.